Ahora le falta una palabra, ¿nuestras qué? Sociedades latinoamericanas. Sociedades latinoamericanas, como mi programa se lo comió. Sí. Gracias, Berenice, por venir desde Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Yo no tengo pretexto. Esto lo estamos trabajando, creo que ya desde, pues sí, hace 10 años que nos encontramos por acá en la primera ocasión. Yo empezaba como a acercarme, llevaba como tal vez un medio mes, leyendo a Marcuse y acercándome a qué pasaba con esta idea de meter la historia a esta estructura igual un poco rígida que muchos encontraron en Freud sobre el principio de realidad, principio de placer, etcétera, eros y tantos. Después ya empecé como a leer un poco más, por supuesto, y se me ocurrió que parte de la forma que critica Marcuse respecto al dominio a partir de su sublimación represiva podría ayudarnos, aunque era así como que tanto sí, que tanto no, para entender qué pasaba con el encubramiento de la figura de éxito. En su momento todavía no se hablaba de mucho entonces, pero por allá iban, pero sí de las figuras como de éxito del narco, ¿no? No únicamente del emprendedor, pero el narco como emprendedor. Y ahora he de confesar, he agarrado este avance para ver qué tanto nos puede ayudar la forma de su crítica, pero también el contenido de su crítica de la sublimación represiva, para entender las dinámicas tanto de dominio y quizá en algún momento para salir de esto de la monetización de los cuerpos en plataformas donde se vende y se compra pornografía y se vende y se compra aquello que se ha llamado en ocasiones trabajo sexual, todo en contextos como América Latina, ¿no? Entonces, me voy a hablar un pequeño periodo sobre aquello mucho poco que ha avanzado respecto a la dominación, desde esta parte del principio de placer y el principio de realidad, después un poquito más respecto a lo que, igual, 3 ideas que le ha agarrado la onda a la crítica de la sublimación represiva, ya para entrar de lleno a un pequeño contexto de qué es eso de las plataformas. Por supuesto la que más ha sonado es OnlyFans, pero hay muchas otras, y qué pasa con esto de la monetización de los cuerpos, tanto el cuerpo feminizado de marido de mujeres como el cuerpo de hombres que también es monetizado. Ahora bien, puede parecer que es como muy obvio, ¿no? Ya sabemos que trabajadora salaria, dos mercancías, la mercancía que solito se lleva al mercado, tal, pero creo que la manera en que plantea Marcuse la crítica a la sublimación represiva ya desde aquella época, no me lo mencionan y también lo representa en un ensayo sobre la liberación y otros textos, no una crítica como moralina de estas expresiones de monetizar el cuerpo o de denunciar la sexualización de ellos o la genitalización de ellos, no que es lo que estamos viendo, sino que sí podemos encontrar ahí algunas otras tensiones. Y ya me comí 15 minutos de los 10, entonces ya con esta acabé, ¿no es cierto? Ya voy a leer, y por favor cállenme cuando se me acabe el tiempo. Si nos puede posibilitar en unas cuantas líneas algunas ideas sobre la obra de Marcuse, digamos que desde su trabajo sobre la literatura romántica alemana hasta sus apuntes sobre educación, podemos observar que ellos explican razón de los momentos en que el autor Marcuse analiza la forma en la que se da la dominación en la sociedad de la abundancia, con la revisión de la relación existente entre arte y política, y a la creativa y potencial emancipatoria de tal relación. Aquí podemos ver que uno de sus aportes fundamentales es la apuesta por la posibilidad de construir una nueva forma de vida gracias a la posible transformación de la estructura, nuevos sentidos a partir de la dialéctica que se presenta en la sociedad, con el carácter afirmativo de la cultura y su dimensionalidad, y con la posibilidad de evolución que ésta entraña desde Eros y desde la formación de nuevos sujetos políticos. Para Marcuse, la dominación total que la sociedad de la abundancia, sociedad industrialmente avanzada, porque ocupa los dos términos en ocasiones, ejerce, gracias a la distribución de la escasez y el trabajo para mitigarla, es el producto histórico de la unificación de la razón que inicia en el momento en que, tras la división del trabajo, los hombres eligieron un Estado que permitiese la reproducción de las relaciones sociales bajo la imagen de una unificación eterna, válida, valiosa. Lograda por la razón, dominación tanto más como fue bien advertido por lo que Marcuse lee también desde los textos de Schiller, sobre el lugar de la fantasía y la imaginación como parte de su solución estética a los conflictos políticos de las sociedades represivas del tiempo, ¿no? De la de Schiller. Si entendemos esta dominación como proyecto histórico, podemos preguntar por la forma en la que ésta se presenta en la actualidad. Aquí
aquí es donde cobra vigencia la lectura que hace Marcuse del pensamiento freudiano, pues por un lado, al ubicar la apertura de la historicidad de la inquietud freudiana sobre la necesaria incompatibilidad entre el principio de placer y el principio de realidad en la forma actual de la sociabilidad. Es posible entender que Marcuse implicaría con esto, por un lado, que el principio de realidad desde la forma histórica se presenta bajo la forma del principio de actuación de performance. Aquí creo que todavía no merecería así por actuación o performance, y por otro, que la represión excelente, que por ahí también la mencionó en algún momento, producto de la dominación total, es un elemento característico que da forma al principio de actuación en la sociedad de la Unión, a los elementos historiales, y que por lo mismo perfilan la pertinencia de posibles alternativas. Marcuse desde aquí está en posición de exponer cómo es que la realidad humana, alma-cuerpo, surgida de la visión de trabajo, el dominio total, se ha instituido como la forma actual del principio de realidad. Esta imposición se hace posible al ver un doble movimiento. Por una parte, lo que afirma la cultura represiva es la negación de la felicidad objetiva, ya que esta se ubicaría en la parte interior subjetiva del hombre y la presenta como ilusión en la cotidianidad. De otra parte, lo que la sociedad pluridimensional consigue con la represión excedente es dominar no solo la esfera de la reproducción material, civilización, sino también debe dominar a los hombres en su totalidad, al modificar la estructura del individuo bajo la lógica del principio de actuación, que hoy atiende no solo el satisfactor, sino la forma misma de las necesidades que han de satisfacerse. En la denuncia de este último punto podemos encontrar la decía hace rato en géneros de civilización, el domus bidimensional y específicamente el ensayo sobre la educación, donde la caracterización de la sociedad de la opulencia se dirige a establecer la necesidad de un nuevo fundamento, una nueva estructura del individuo en aras de concretar un nuevo marco de actuación política, que es el marco de la crítica de Marcuse, Desde los resultados históricos de la reproducción de la división del trabajo en la sociedad de la opulencia, la respuesta por el potencial que Marcuse en la relación entre arte y política se presenta conflictiva a la luz del expuesto en carácter afirmativo de la cultura y en ocasión de la dominación total de hombre bidimensional. Pues hasta este punto solo se puede señalar el carácter instrumental del arte en la sociedad de la abundancia con fines de dominación. Y así, una vista superficial de este problema nos conduciría a notar la misma instrumentalización en la propuesta de Marcuse de pensar el arte como un refugio de dominio o como un arma para la revolución. Voy a repetir rápidamente dos ideas de la propuesta de Marcuse para poder dimensionar el alcance de la crítica que haría a la resublimación represiva. El primero sería, como mencioné hace un ratito, recordar un poco lo que retoma de la propuesta de Schiller. Marcuse recupera lo expuesto por este autor. Me salió un renglón y ya me perdí, disculpen. Marcuse recupera lo propuesto por Schiller por la forma contenida que encuentra en la respuesta que da para salir del contexto de represión en la búsqueda de posibilidades hacia otro dominio que no sea únicamente el de la razón. De ahí que destaque el papel fundamental de la igualdad de exigir entre razón, sensibilidad y fantasía, con ánimo de evidenciar cómo es que el dominio de la razón delega la felicidad objetiva, convirtiéndola en ilusión de libertad, y como dicho dominio devalúa el potencial cognitivo de la sensibilidad y de la fantasía, subiéndolas al elegir objetos estéticos como objetos de pensamiento. Y el segundo, que desde Marcuse el papel central de la fantasía se enmarca en este sentido, tanto en la capacidad de recordar, conocer, esa verdad negada por el principio de la realidad actual, como en la facultad de posicionarse más allá de dicho principio. Por ello ve que el arte presenta la libertad como imagen, que como tal, como imagen, permite comprender la posibilidad de su realización al tiempo que evidencia la negación de la libertad del ámbito objetivo de la cotidianidad humana, condición que permite ver una salida posible a la instrumentalización del arte en la cultura burguesa o en la revolución. Ahora un rápido recorrido por esto que entendido sobre la resublimación represiva. Ahora bien, en las sociedades industrialmente avanzadas con su racionalidad unidimensional, Marcuse plantea que el modo como se articula el dominio es a partir de los mecanismos psíquicos y materiales de la resublimación represiva.
Este síndrome ha sido Marcuse para exponer los mecanismos por los cuales la cultura limita el potencial emancipatorio recurriendo en el conformismo de la satisfacción de las necesidades condicionadas, unidos por los intereses de la élite dominante, y con ello abren paso al totalitarismo. De esta manera, de una manera muy sucinta podemos señalar que estos mecanismos producen la apariencia objetiva de la conciliación de la realidad y la cultura, es decir, de la esfera de la civilización y de la esfera cultural. En sus notas para una nueva definición de cultura, Marcuse hace sendas denuncias sobre el modo como en nuestras sociedades se invierte la relación entre medios civilizatorios y fines culturales, al presentar los primeros como los últimos, en palabras de Marcuse, al civilizar la cultura, y así promover metas operativas para el desarrollo cultural. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que en las comunicaciones de masas se reúnan, aquí lo cito, notas para una nueva definición de cultura, sin ningún empacho, arte, política, religión, filosofía, con anuncios comerciales bajo el común denominador de su forma de ejercicio. Marcuse señala las contradicciones dentro de la estructura social en la fácil asimilación del trabajo y la distensión, de la frustración y la broma, del arte y la decoración del hogar, de la psicología y la dirección de empresas, que ha alterado la función tradicional de estos elementos culturales, tornándolos afirmativos. Para Marcuse, la anterior se une a los estragos que ha dejado la tecnocracia, pues ve que en la separación que en ella se produce de los individuos entre ser humano y trabajador especializado, sus competencias específicas se convierten en la base de todas las actividades productivas, y estas se distribuyen en esferas sociocomunicativas. Se les asigna a cada uno una función que casi nunca satisface sus necesidades personales, porque hace que su satisfacción, como por la redundancia, se deba realizar en la esfera de la vida privada. Un ejemplo más que se mezclaría con todo esto son los elementos progresivos de la cultura de masa que perpetúan lo que Rey trabajara con el concepto de sublimación desde el punto de vista social, al criticar al sistema que institucionaliza la represión de forma autoritaria como proceso de la función social de la represión sexual, siendo las instituciones culturales y artísticas el producto de tal sublimación. Y siguiendo a Freud, por un lado se comprendería la derrota de Eros por la civilización, y por otro se entendería la sublimación que se hace posible como naturalmente represiva. Pero para Marcuse esto significaría una contradicción y propone la posibilidad de un desvío del erotismo para usos no represivos, donde la energía no sea bloqueada por la razón o dirigida a impulsos destructores hacia una síntesis entre placer y razón impulsada por una educación en ellos, para producir formas más altas de libertad civilizada. Entonces, en contraste, como resultado de las mutaciones culturales derivadas de las tensiones de los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, hemos sido testigos de cómo la industria mediática ha manipulado el erotismo, producción manipulando los políticos para mejorar la economía, y como resultado formas de dominación distintas a la represión pura y simple. Casos muy notables de aquella época son la versión Playboy, donde se difunde una imagen liberal de Eros que reproduce modelos sociales bastante homogéneos y convertidos en clichés, formas de vida, de consumo, estilos de vestir, de actuar, de comportamiento sexual, que echan a andar los mecanismos de consumo de objetos erotizados, desde un estrato social con perfiles bien definidos. Aquí en se propone el análisis no nada más de esta parte de Marcuse, sino de la política sexual de la pornografía, ya trabajado por autoras españolas, donde la asunción de los cuerpos monetizados en plataformas digitales y compraventa de productos eróticos y facilitadores de trabajo sexual, como Pornhub, espero pronunciarlo bien, o OnlyFans que les mencionaba hace rato, permiten expresiones de dominio como la trata, tanto laboral como sexual, y la violencia contra las mujeres, que también se da contra los hombres. De ahí, lo que nos interesa señalar es la reducción de la libertad social al consumo de cuerpos como objetos eróticos. Son dos cosas. La primera es que se impone su asimilación para conseguir la imagen de éxito de un determinado nivel de ingresos y para un estatus social particular, al que solo tienen acceso ciertos miembros de ese estrato, políticamente seguros para el status quo, pues es un empleado leal, activo, etc. Y por otro lado, lo que nos gustaría rescatar de acá es
que para Marcuse el hecho de que la búsqueda de liberación de Eros haya sido subsumida como desublimación del deseo, hablaba de una desublimación represiva, que va más allá del objeto de la sublimación, el fetiche, y que ahora, como mencionábamos al inicio, erotiza, sexualiza, genitaliza el ambiente cotidiano. Todo en contraste con la sublimación no represiva de la energía libidinal. Marcuse señala que la desublimación represiva es la más horrible de todas las formas de enajenación impuesta al individuo por su sociedad y espontáneamente reproducida por el individuo como una necesidad y satisfacción propia, por tratarse de una de las formas más opresoras del totalitarismo, pues hace al arte y a Eros sus aliados herramientas cotidianas para la subsunción del hombre al sistema productivo. Con esta crítica, Marcuse identifica los mecanismos de dominación de la sociedad actual al capitalismo que emplean, seguramente escribí mal esta versión, que emplean el erotismo como una herramienta de control y sumisión, pues gracias al mercado y la propaganda se produce una nueva forma de producto que atrae eróticamente a los consumidores, convirtiendo al individuo en un número objeto erótico disponible en el mercado, aprovechando todos los beneficios de las industrias de la belleza, de la alimentación, cultura, fitness, ¿no? Y siguiendo a Pentivegna, siempre se me dificulta este apellido, hacen que el valor de un individuo en cuanto a objeto erótico se determina en tanto que objeto listo para ser usado, mientras la sociedad se organiza y se estructura siempre más en contra de su efectiva emancipación. Aquí después pues me meto un pequeño resumen del resumen de la emergencia de las plataformas digitales, pero espero sí tener tiempo para platicar un poco más. ¿Sigo? ¿Ya? Sí. Sí, me da. Son 3 páginas, sí las En los últimos 20 años hemos atestiguado un despliegue intensificado de las plataformas digitales, lo que ha dado paso a la emergencia de nuevas formas socioeconómicas que reconocen el status quo de dominación. Los avances tecnológicos han facilitado y incrementado exponencialmente el mercado de los trabajadores sexuales a nivel internacional, trazando un camino que va del modelaje, por lo general, a las transmisiones en vivo, del video en vivo, con lo que llaman cambears o camboys. La pornografía generalmente de la prostitución, que es un recorrido que se considera fácil y es no tanto natural, ¿no? Que empiecen como modelar o tal y terminen en este tipo de plataformas. Para un mercado prometedor, para el cuerpo, así lo refieren como los textos especializados y más de corte jurídico. Esto ha propiciado que también allí encontremos individuos, organizaciones que explotan a otros con fines de lucro, siendo como una explotación sexual de quienes buscan triunfar en el modelaje. No me gustaría detenerme como mucho en esto porque hay muchísima literatura ya, que eso es un paso importante, pero en esa literatura hay análisis extensos sobre la necesaria distinción entre prostitución digital o online, pornografía y el contexto de transmisiones en vivo o streaming. Y en el ámbito pornográfico, lo que se denomina pornografía hecha a la medida y lo denominado en algunos contextos, no en todos, sino problemático, como trabajo sexual digital, que es definido como la práctica de la prostitución o la creación de pornografía con el fin de la compra de un bien o servicio sexual, aprovechando las redes sociales y medios electrónicos. Con esos temas es como muy difícil brincarnos la definición jurídica, ¿no? Siempre es lo primero que salta a la vista y es lo que marca la pauta tanto para análisis sociales como académicos. Rápidamente un par de datos, empezaron como a ser como más famosos en 1995, justo en esta erupción al neoliberalismo. Hay como mucho trabajo sobre una plataforma llamada Malapo, hasta llegar a Erotic Review y otras plataformas, o sea, OnlyFans no es la única ni la primera. Y lo que menciona, por ejemplo, los estudios en Estados Unidos es que el que se tenga este mercado ya en las plataformas digitales ha reducido un 50% de las detenciones de prostitución callejera, ¿no? Lo que ha marcado una transformación, a veces de forma, a veces de fondo, de las dinámicas entre los usuarios, los proxenetas y las personas en situación de prostitución. En este contexto destaca el auge de OnlyFans, en fechas recientes ha sido descrita como una nueva forma de organización y irrupción del mercado, haciendo hincapié en la relación entre cuerpo, tecnología y mercado.
La historia ya se la saben, bueno, rápido, se creó en 2016, tuvo un auge en 2018 y a partir de la pandemia, por supuesto, ha cambiado la dinámica y cómo se comprende la reproducción material de la vida, no únicamente en Europa, sino también en América Latina. Y con esto, bueno, desde que ya se cuenta como con mucha literatura, y ahora vemos que defiende de que efectivamente ha habido un cambio en la dinámica entre creadores y clientes, y hay otros que identifican que quizás ciertos rasgos de estas dinámicas han cambiado, pero al final el común denominador de esta emergencia serán los contextos precarizados y trazados por la subordinación. Lo que proponemos es que en este escenario donde se intensifica la sexualización y la genitalización de la discriminación represiva, puede ayudar a explicar los mecanismos imbricados en este fenómeno, echando mano de los alcances teóricos sobre el patriarcado del consentimiento, que desde nuestra perspectiva se nutre de la teoría de la implicación y la teoría de la crítica de la rescisión. Estoy viendo toda la repetición. Con el patriarcado del consentimiento se desenredarían, por ejemplo, los mecanismos de actuación de la dominación masculina del Bourdieu, con el engaño de la elección libre como instrumento de explotación, ¿no?, que han trabajado mucho a Lario y a Miguel. En este sentido, luego plantea que el patriarcado del consentimiento es el mediador cultural que naturaliza las opresiones en razón de la decisión del valor en el condicionamiento sexogenérico, pues internaliza la misma idea femenina funcionalizada en la comprensión de la subjetividad de las mujeres como objeto sexual y en la identificación de una masculinidad que tiene derecho de consumir ese objeto. De tal suerte que con esta naturalización de las opresiones de clase, raza y género sexogenéricas estaremos agregando, así lo definen estas autoras, a un sistema prostitucional global. Por ejemplo, el análisis de Lario es la manera en la que se ha internalizado el deseo de explotación sexual en las mujeres, como expresión de su feminidad, como un último escenario de la esfera del trabajo, como ejercicio de libertad, esto del empoderamiento, ¿no? Lo que pretendemos es que dicha internalización, que también es posible estudiar en la monetización de los cuerpos masculinos, claro, explicando cómo en esta monetización se dan los mecanismos de sexualización y genitalización para esos cuerpos. Se concreta la implicación material, simbólica y social de la transformación psíquica y la economía de divinidad de la discriminación represiva, que juega un papel fundamental en esta intensificación de la reificación de los cuerpos en su forma mercancía bajo la forma de objeto erótico consumible. Tengo un par de cosas más en la conclusión, pero si te da chance, que es página y media más, pero lo que me gustaría destacar acá, antes de que se me acaben los 5 minutos que tenía hace 10, es que en la propuesta de Marcuse podemos recuperar tanto la forma y contenido, y que esto podría ayudar a entender los posicionamientos y las críticas de la reproducción ideológica de la dominación y explotación en momentos como muy concretos y en situaciones concretas como la que traje hoy, ¿no? Porque algo que no, sí lo explican, pero no desde la economía política, desde este patriarcado del consentimiento, es qué va a pasar con la forma mercancía, ¿no? Ellas hablan de objetivación, ellas hablan sí de cosificación, por supuesto están atravesadas por toda esta crítica al trabajo asalariado por el contexto de precarización, pero creo que algo que podría venir bien es llevar a sus últimas consecuencias tanto su crítica como la de Marcuse y ver si en esta tensión es posible hallar un diagnóstico como más certero, ¿no? Para a partir de ahí ver si hay manera de, no de echar para atrás, no de superar, pero sí de ver la grieta, ¿no? Y así como si tú hace rato te ganas hacer estallar, ¿no?, la realidad y hacer un cambio. Ya. Muchas gracias, Berenice. Pues, ¿cómo que no le va a preguntar, por supuesto? A ver, pues, ¿quién quiere comentar? Algo más adelante. Sí, creo que es muy actual y muy interesante el tema. Yo soy bastante poco conocedor. A mí en plena pandemia me entregaron un trabajo para una materia que daba en ese momento en línea, ¿no? Y fue cuando me enteré que existía OnlyFans, ¿no?
y nunca he entrado, no porque no tenga yo morbo, no soy morboso como la mayoría, ¿no? Pero no he entrado. Y me gustaría conocer, a ver si nos puedes dar un aterrizaje, digamos, de tu análisis en casos pues que tengas más o menos ubicados, ¿no? De cómo funciona, bueno, justo la parte empírica a mí en este tema en particular me da mucha curiosidad. Y te digo sobre todo pues porque no me he metido a navegar por ahí, no porque me falten morbo, sino porque luego esos son sitios donde hay mucho virus y muchas cookies y mucho de todo, ¿no? De todo lo peor que me molesta de internet, creo que es donde está más saturado, ¿no? Entonces por eso no entro yo a esos sitios, pero sí me gustaría un poco esa es la pregunta. Bueno, otras preguntas, comentarios. Omar. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo de abordarlo desde donde lo estás abordando, porque es muy estudiado desde fenómenos sociológicos, muy empíricos, incluso opiniones que quizá ahorita aborde, pero que se me hacen muy peligrosas, ¿no? De una lógica de represión social como esto, ¿no? Es que desde que aumenta el uso de la pornografía o cualquiera de sus variantes, porque yo sé que hay muchas formas de enunciarlo, disminuye la prostitución o disminuye las agresiones sexuales, y entonces parece que hay una defensa evidentemente de un capital, ¿no? Pues sigue consumiendo esto, porque eso además deja capital, ¿no? O sea, monetario y de muchas otras cosas. Pero quisiera yo hacer o comentar un abordaje desde dos posturas, bueno, desde dos vías, desde una postura freudiana, en este caso, sin meterme tanto en Marcuse, creo que es más mi área del psicoanálisis. Y estas posturas es hacer una diferencia entre la desubjetivación y la objetivación. Creo que son dos cosas distintas. Y entonces eso nos permitiría ver una cosa desde, no sé cómo decirlo, la promoción del producto, o generar el producto, o sea, generar el contenido pornográfico, y el consumo del contenido pornográfico. Son dos procesos distintos. Uno es el de quien elige hacerlo, o quien se presta, o quien es obligado, pero en ese momento hay un proceso, digamos, de objetivación, y quien consume hay un proceso de desubjetivación. Pienso en que Freud menciona esta relación entre Eros y Thanatos, ¿no? entre la sexualidad y la muerte, que va más pegada hacia la lógica de la vida del Eros. Desde una idea muy primaria, ¿no? De esta idea de la noción de la castración, o del temor a la muerte, de la mutilación. Hay un sacrificio de la sexualidad, y ahora pensamos cómo el capital ha permeado, ¿no? En este aspecto a la necesidad de acudir a la parte de la sexualización para poder rescindir o poder sobrevivir la tentativa de la muerte económica, porque al final de cuentas tiene que ver con un proceso material que creo que es bien importante que no se suelte, ¿no? Que no se eluda. Por otra parte, con el lado del consumo, habría que pensar, y yo ahí en algún momento había leído, me interesaba, no el manual de usuario de OnlyFans, sino más bien cómo eran los procesos de la objetivación de los cuerpos en la sexualización. Había leído bastante, y por ahí hay temas interesantes, ¿no? Podemos hablar del capital humano, del capital corporal, de entrada, ¿no? De esta noción de Marx de la mercancía humana, donde para el mismo Marx sostiene el cuerpo, ¿no? Como un primer elemento de acercamiento, de introducción. Pero pienso un poco más allá desde el sentido psicoanalítico, ¿no? En esta cita de Collet, bueno, más bien una cita de Lacan que hace de Collet, que hace sobre la dialéctica de Hegel, ¿no? Que dice que lo parafraseo, pero que el amo no quiere la cosa, el amo lo que quiere es la cosa hecha por el esclavo, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que quiere es al esclavo. Y creo que el fenómeno que ha abierto tanto, que ha popularizado este tipo de contenidos, no es el consumo de las imágenes en general, no eróticas o sexualizadas, pensemos genitales, sino el consumo de los cuerpos, y el consumo de los cuerpos desubjetivados. Porque dentro de esta mucha literatura que mencionas que hay, ¿no? de estudios pornográficos,
hay una gran cantidad de producciones pornográficas que no tienen que ver con genitalidad o con un erotismo clásico, ¿no? O sea, hay videos de gente comiendo algo y pagan mucho y tú puedes decir por qué está comiendo nada más, o por qué está haciendo una actividad, o por qué parece que hay esta lógica de Big Brother, ¿no? esta lógica de la vigilancia, que yo creo que tiene que ver más con el consumo de los cuerpos per se, del consumo del otro, que del consumo de lo sexual. Y entonces ahí habría un desplazamiento de pensar, ¿no?, en la lógica de la sublimación, porque si no, ahí nos marca justo el capital, el mercado como de, pues bravo, ¿no? O sea, si logras sublimar a través de, y ahora le llaman como formas artísticas, ¿no?, la pornografía, o parte de una lógica y del discurso, perdón si alguien está en desacuerdo, ¿no?, pero como de liberación, o sea, ¿cuántos discursos de liberación más de, es que es mi cuerpo y yo hago lo que hago y entonces yo hago lo que quiero? Pues sí, pero al final de cuentas estás pasando como mercancía para el otro, o sea, como objeto de consumo. Y entonces desde la lógica freudiana, cuando Freud dice que el deseo es deseo del otro, ¿no?, y del otro con O mayúscula, o sea, del gran otro, tendríamos que pensar que es la forma más burda, más física de querer ser pasado por consumido del gran otro, o sea, por ser un objeto de consumo, ser consumido por el gran otro. Entonces, yo creo que es muy importante cómo aborda la crítica, pero sobre todo exactamente en un tiempo contemporáneo en donde tenemos, y voy a citar los fenómenos para no extenderme mucho, la primera vez que leí en la semana este acontecimiento de que en la última encuesta el 50% de los jóvenes de hasta 30 años o menos en Estados Unidos no han tenido relaciones sexuales, ¿no?, que llegan vírgenes. Y entonces eso habla de todo un fenómeno que ¿Cómo el dato lo puedes repetir? ¿Cuántos? el 50% de los jóvenes de hasta 30 años. ¿Cuántos? 30. No han tenido sexo en Estados Unidos. Y lo leí el fin de semana, ¿no? Y entonces se entiende la cantidad de personas estos procesos porque evidentemente pasa, ¿no? Y por cosas que se pueden convertir en algo muy localizado como lo que sucedió en UNAM, ¿no?, a través de este fenómeno incel que es todo, ha generado un montón de discusiones alrededor y creo que no es el tema, pero habría que pensar cómo se habla, ¿no?, de esta mercantilización, de esta objetivación y consumo de los cuerpos como algo positivo, ¿no?, como una vía de sublimación hacia el acto sexual que podría ser agresivo, y yo creo que va más por todo lo contrario, tiene que ver con más una limitación hacia lo que Freud denomina como la parte natural del cuerpo, porque cuando Freud habla, ¿no?, del malestar en la cultura y dice que la misma cultura es la que nos sesga, no habla de una cultura inicial, o sea, no estamos hablando de tótem y tabú, de la horda primordial, estamos hablando de la cultura contemporánea, o sea, cómo va modificando eso y nos va modificando los cuerpos. Entonces creo que es muy pertinente y bueno, felicitar cómo lo haces, y si quieres abordarlo más en una perspectiva freudiana, creo que sería interesante meter ahí directo, ¿no?, a Freud y a Marx sobre la noción del cuerpo y la noción del cuerpo sublimado hacia el consumo del otro. Puede ser un pequeño comentario, que no sé, un comentario muy corto y luego tú, ¿sí está bien? ¿Quiere comentar? ¿Sí? ¿Tú también quieres comentar? No me digas, perdón, discúlpame. Bueno, ya de pasadita, ahorita por lo que comenta el compañero Omar, quizás me voy a salir un poco, pero no dejé de pensar en Foucault, vigilar y castigar, y en orden con el gran hermano. Entonces pienso con este tipo de fenómenos, y a ver qué opinas tú, cómo se da esta inversión, ¿no? Porque antes, pues sí, el cuerpo se vigilaba, ¿no?, con el panóptico, con el gran hermano, pero ahora ya no es necesario, ¿no? Ya todos traemos un gran hermano, ¿no? Todos solitos nos ponemos para ser vigilados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una inversión, no es el compañero, o hay una hiper, no sé si quepa el término, alineación, ¿no?, que ya no se ve tan punitivo, tan opresivo, sino que es hasta voluntario, ¿no? Bueno, sé que es más complejo, ¿no? Igual también hay explotación, hay trata, ¿no?, este tipo de cosas, pero en apariencia, pues ya cada quien es libre de monetizar, ¿no?, si así lo desea, ¿no? Entonces está muy interesante. Es lo único. Oye, el otro mejor, pues sí. ¿Quién? Después de mi comentario, que a lo mejor no es muy simple y a lo mejor no entendí bien, pero justo
justo retomando lo que hizo Omar también tú, es que entonces, en pocas palabras, estamos en una época bastante diferente, ¿no? Que la cual Marcuse critica a la desublimación represiva que observó en el 68, ¿no? En los años siguientes. Pero es toda esta onda, ¿no? De diverarse sexualmente, etcétera. Él dijo que hay un ambiente represivo. Porque yo cuando tenía mi primera relación sexual, a los 20, que me sentía muy atrasadito. No digamos, pues tanto mis padres cuando le hice los 30, 50, 40, y así era. Y mi generación sí era yo seguro de los últimos. No digamos, lo que quiere decir si hay una inversión parece, o no sé, inversión la palabra, un cambio muy radical parece, yo me da, no sé, no lo tengo totalmente claro, pero un poco lo sospeché, yo también tengo algo más seguridad. Entonces, más mi pregunta es, ¿cómo entonces aplica exactamente el concepto? A lo mejor expusiste, no lo capté, pero ¿cómo aplica entonces este concepto de Marcuse en una época muy diferente a lo de hoy? Es que, no sé, es muy simple mi pregunta, pero bueno, adelante ahí. Sí, yo creo que sí. Pues nada, solo agregar un poco que esto que tan importante que se está planteando tiene que ver con una nueva época, ¿no? Una nueva época en donde no solamente nos explotan de otras formas, no, nos educan de otras formas, como se ha dicho aquí, una nueva época en que se construye nuestro deseo y se manipula nuestro deseo de nuevas formas, ¿no? O se condiciona, ¿no? Porque es importante considerar que esta idea calculadora de que hay alguien que está dirigiendo todo para llevarla, es un pinche caos, no saben para dónde, es la indefinición en donde estamos, ¿no? Les interesa el dinero, ¿no? Pero no saben muy bien a dónde va a llegar, ¿no? Y es muy peligroso porque están poniendo en sus manos instrumentos nunca antes vistos para determinar la psique de las personas, en este caso el deseo de las personas, ¿no? Y bueno, y pensaba en el malestar de la cultura, ¿no? En una ocasión, tú y Grotowski abordaron un aniversario más del malestar en la cultura. Un aniversario más del malestar en la cultura. Entonces me sorprendió mucho su lectura y también en Bolívar lo he encontrado, ¿no? Donde no es solamente una cuestión sexual como un aspecto secundario, uno más, no es un aspecto definitorio, total, que tiene que ver con el deseo, con el gozo de vivir, ¿no? Lo que está de por medio aquí, ¿no? O sea, así como está en el sexo, pues está en la comida también, ¿no? Una determinante que en el fondo tiene que ver con la dinámica, valor de uso, valor de cambio. Si lo que importa es la máquina para producir ganancias, no importa que se lleven entre las patas todas estas estructuras, ¿no? Y pues bueno, quería finalizar con eso, ¿no? Que es muy importante el concepto de malestar en la cultura dimensionado en una dimensión cultural y civilizatoria. No es únicamente un malestar acá en la neurosis por no tener relaciones o no tener hasta tal edad, ¿no? Es un malestar en la cultura que tiene que ver con la forma en que se vive cotidianamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Y donde, pues bueno, el caso que comentaste del compañero, del muchacho ese de CCH, pues es un claro síntoma, ¿no? Ahora, la UNAM está pasando por un momento dramático y muy confuso. No se sabe muy bien qué aquel. Yo, bueno, me gustaría escuchar la versión de Marco, ¿no? Por las referencias que tiene de tantas cosas, ¿no? De repente yo no sé qué está pasando, ¿no? Bueno, sí sabes, ¿no? Pasó esto del CCH, ¿no? Bueno, si no quieres ver no hay ningún problema, ¿no? Pero es una situación confusa y compleja, ¿no? A la par de esta problemática con el muchacho hay amenazas de bomba, entró hace 2 semanas un vehículo del ejército a la CEU y la comunidad de los chats de las facultades está diciendo que tienen miedo de ir a la facultad, no quieren ir los propios estudiantes, ¿no? En Derecho hace una semana también hubo una confrontación en la puerta para ver si se cerraba o no. Hay, por ejemplo, encuestas virtuales promovidas por la dirección. Si antes los paros los hacía un grupo, una asamblea legitimada por la movilización estudiantil, somos 5 y los 5 decidimos que vamos a cerrar porque los 100 no querían hacer nada, pues cerramos. Ahora, replicando la democracia digital, suben una plataforma de votación y pues si los que nunca se involucran, solamente se involucran para apretar un botón y decir que no se van a paro, pues ya se boicotea la movilización estudiantil, ¿no? Entonces, todo ese tramo es un ejemplo, ¿no?, que trato de poner, ¿no?, en relación a un momento de confusión y de crisis social, ¿no?, que tiene que ver pues, con el deseo y con ese malestar en la cultura, ¿no? Ya no solamente como un ejemplo de un libro, ¿no?, sino como nuestros alumnos y nuestros compañeros, ¿no?, y nuestra institución más simbólica o referencial, ¿no?, que es la UNAM. O sea, ¿qué está pasando con la manera de dirigir el deseo, ¿no? Lo poco que he revisado es interesante el fenómeno de esos chicos, ¿no?, de que son seres no por decisión propia, ¿no? Entonces tú puedes decir, pues chale, ¿no?, un pequeño drama, ¿no? Pero en realidad no es un pequeño drama, ¿no? Está llevando a esto y quién sabe acá más cosas, ¿no?
por la determinación de la subjetividad y del deseo, ¿no? Muy bien, damos la palabra a Berenice, ¿verdad? Adelante. Pues muchas gracias por ponerme atención y por exponerme tanto las indicaciones, las pertinencias de la revisión, como igual las no pertinencias. Rápidamente con lo que consultabas, yo lo que he visto en la literatura, porque tampoco me he metido a la página, no, ni idea. Tendrías que hacerlo, estás estudiando, bueno. Sí, yo he llegado a esa parte de la modernización y la definición del cuerpo a través de estos contenidos que directamente la generalización, como bien señaló Max, sino también con esta idea de pornografía personalizada o hecho medida, que es en una situación concreta, pero es a partir del cuerpo del otro y a través de la pantalla, ¿no? que es una parte del fetiche que también importa mucho, que es a través de la pantalla y no el vivo de otro color, ¿no? Que por ahí también podemos analizar. Pero por mis investigaciones sobre la trata, esto que he revisado de la plataforma y sobre la venta de lo que en ocasiones llaman trabajo sexual, que de repente es como muy complicado desde muchos feminismos, pero también desde marxismos y demás, ha sido muy reciente. Pero en la literatura lo que se refiere es que así como abres tu página de Facebook o te inscribes a alguna, no sé, de periódico, ingresas, pones tu nombre, tu usuario y la dinámica particular de lo que se ha venido dando a partir de 2019-2021 a la fecha en OnlyFans es que los creadores de contenido generan contenido de corte erótico o erotizable, como los que se le escribían, aunque previo a eso, cuando se fundó, que fue por finales de 2015, principios de 2016, había de todo tipo, ¿no? Yo podía tener mi perfil como el del Facebook, como el del Instagram, no sé, y poner patitos, ¿no? O mi programa de TikTok ahí, yo hago así los topics, ¿no? Y te paso la receta, ¿no? Tips de esos, como muy de vida cotidiana, que es lo que he estado monetizando también. Pero pretextan los estudiosos y también los generadores de contenido que a partir de que todo el mundo se encerró en la pandemia y tal, haya necesidad de desfogar esto, como cuando las prostitutas son necesarias para que los señores del ejército se desahoguen, todas estas cosas que pretextan la prostitución y que la justifican, que vino muy bien para la economía de que hubiera estos desfogues. Pero lo que se denuncia, además de que hay un perfil de creador, un perfil de consumidor que se pagas para ser creador y pagas como para ser cliente, es que realmente son muy pocas las personas que yo solita o yo solito quiero crear este tipo de contenido, así sea el de cómo hacer hotcakes, que ya hay muchas redes y desde muy temprano, ¿no? Hay muchas redes que están detrás de aquellos que vemos en la pantalla, ¿no? Hay un caso como muy sonado de hace ya casi 4 años, cuando empezaba lo del tránsito de si sí o no la pandemia, se dio por una investigación de la BBC en donde pues chavitas de 13, 14 años tenían su perfil, aunque la plataforma dice que mayores de 18, aunque hay según muchos para autentificar tu identidad, para que te llegue el pago de lo que fuera, pero que los chavitos le pedían al tío, le pedían al amigo o a alguien que se le daba una identificación de mayor de edad y lo hacían. Y ellas pensaban que era iniciativa de ellas, de la chica de 13, 14 años, la foto de su piel, la foto de los labios, la foto como muy coqueta quizá en bikini o quizá otros contenidos, pero atrás de eso se había generado todo de cómo hackear el sistema, ¿no? Entonces ya ve como una cosa. Y acá, por ejemplo, en América Latina, que era lo que pues ya no llegué, y era la parte de las conclusiones, es que pues le viene muy bien a los proxenetas y padrotes y también en la parte de trata, porque y también hay casos como muy documentados de la pareja que pone a tomarse fotos y videos ahí en Estados Unidos, no hay muchísimo en Estados Unidos, de que el esposo o el novio pone a la chica. No ha habido documentado al revés, que la novia o la esposa
ponga al novio o al chico frente de la cámara, pero seguramente hay, ¿no? Entonces para allá también hay como mucho. Y lo que les mencionaba acá en América Latina, pues ha ido acompañando a estas redes ya muy conocidas que vienen del Caribe, de Centroamérica, hacia el centro de México, y se las llevan después para otros lugares o se quedan como punto de llegada. Y también una entrada es tener este tipo de contenidos, como que se complementa. Tanto la parte de la trata se las traen y aquí les generan esos contenidos. En las plataformas hay un caso como muy famoso de estos de modelaje que se las traen para hacer el acompañamiento de score, pero ya no nada más es eso, sino entran con la parte de hacer este tipo de contenidos. Lo otro que mencionabas, sí, aquí tampoco lo leí, pero ya me lo salió en un texto, espero que pronto, en donde sí me detengo un poco más desde qué es lo que opinaba Freud respecto a Marx, y cómo esta parte fue donde, así dijo Marcuse, igual por aquí puede entrar esta lectura política de lo que están proponiendo ambos, ¿no? Sí, por supuesto, es como bien diferente hablar de objetivación y de desubjetivación, y la parte de la desubicación. Eso también igual y por las prisas y un poquito, pero no hice 13 páginas, por eso obviamente nunca me iba a dar tiempo de leer tanto. Para hoy es parte, pero sí, por supuesto, es un momento distinto, y claro que además de la objetivación tendría que venir la cosificación y la reificación, y esta parte del consumo ya mediado, como bien citaste, no únicamente porque quiero el objeto, sino porque lo hizo alguien más. Y de ahí mi énfasis que te decía, que se consume lo de digital porque viene mediado, ¿no? por la pantalla, que da también impulsa esta parte del instinto. ¿Y qué otra cosa? Sí, por supuesto es diferente. Por supuesto es diferente porque realmente no existen las plataformas, pero lo que yo encontré en Marcuse, que igual es lo que tenía que haber puesto primero a consideración, es que aquello que ve cómo se reproduce lo niño, cómo se reproduce la ideología, algo así también refería Jair con lo que nos compartió y las preocupaciones que externó, es a partir de cómo se moldea nuestros sentidos, nuestros deseos que dan para ver cómo los satisfago, ¿no? Que es la forma trabajo, y después la forma valor. Y bueno, hubo muchas personas que me han escuchado a lo largo de muchos años, ¿no? Pero era como para allá. Que creo que eso podría seguirse planteando, porque creo que estamos en un cierto punto, sí en la precarización, pero para otros, en estos mismos contextos, es superabundancia, ¿no? Es superabundancia que ya tenemos chance de estar pagando estos contenidos, ¿no? Para ir precarizando que necesita generar ingresos a partir de esto. Creo que por ahí. Mi idea no era decir que era exactamente igual, pero que había varios motivos que yo seguí buscando en Marcos, y vuelvo a tomar noticia, que podían bien ayudar mínimas diagnósticas. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Pues, quizá por aquí, pero solamente como propuesta. No sé si me estoy dando alguna pregunta. No sé, claro, lo de los sinceros y esta parte. Quizá parte de lo que me faltaría por revisar acá sea cómo se moldean otras subjetividades, ¿no? A partir de las plataformas y de estas carencias, ¿no? También ya en literatura, pero ahorita de verdad no tendría como tan fresco, que plantean que esta como intensificación de las violencias sexogenéricas de un grupo sobre otro, o sea, de los hombres que se sienten ofendidos o tal respecto a las mujeres en varios niveles o distintos contextos, viene por un desfunde de aquello que se tenía como cierto, que era su posicionamiento como un lugar de poder. Entonces, a partir de que ese lugar de poder se está medio desfundando, o tal vez tenga la apariencia de que se está desfundando en ciertos contextos, es que vengan estas expresiones, ¿no? Como evidencia. Pero yo no he trabajado como mucho también yo pienso en Deleuze y Guattari, ¿no? En las máquinas deseantes, ¿no? Hay una automatización del deseo, ¿no?
pero una automatización del deseo reactivo. O sea, si tú ves las dinámicas de las redes sociales, es una dinámica de negatividad y de reacción, de una promoción del odio, tanto de los hombres como de las mujeres, como de los, bueno, deja la persona sexogenérica, ¿no? En general, la sociedad, los grupos de la sociedad están en un malestar permanente y las redes sociales sirven como una forma de desahogo, pero un desahogo raro, porque se convierte en un bucle que aumenta y alimenta ese malestar. Entonces, yo empezaría ahí, ¿no? Producción de subjetividad, pero de una manera mecánica, ¿no? De una manera mecánica reactiva que tiene por objetivo aumentar dinero, producir dinero, pero a la hora de la hora automatiza el inconsciente, los procesos inconscientes a partir de la reactividad. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante.